Buenas noches, amigas, amigos, distribuidos a través de todo el planeta. Estamos aquí en elpotreriano.cl con su programa Alas de Libertad, que se transmite normalmente 2 martes de cada mes. Les agradecemos desde ya la sintonía para quienes nos ven en directo y o después en diferido. En este clima bonito, yo estoy dirigiéndome a ustedes desde no, desde Limache, en Chile, y el clima ha estado realmente lindo, agradable, con una temperatura aproximadamente de 24 o 25 grados. Muy bien, Ah, está súper rico. súper rico, eh, disfrutando de las paltas y de los tomates limachinos. No, limachinos todavía no, pero paltas sí. Qué rico estar de nuevo con ustedes. Qué rico ver a Nilsson de Montreal, que ha regresado de su trip, de su viaje por Europa. Qué rico ver a Isaac y qué bueno también saber que nuestro coordinador, don Luis Morales, ahí está coordinando precisamente, que en la semana pasada, en el programa anterior lo tuvimos como panelista, hoy sigue en sus labores de coordinador. Sean bienvenidos, Isaac, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, Buenas noches, hermanito. A todos perfecto, los que nos están viendo y a los que nos verán en diferido. exactamente. Nilsson de Montreal, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Justamente los que nos están acompañando esta noche. Todo bien, ya acá en el hemisferio norte, con temperaturas bastante clementes comparativamente a lo que normalmente tenemos. Así que yo no me quejo en lo personal. Yo no me Allá quejo. ha nevado, ¿no? Ha nevado hace Sí, poco. de un poco, pero después llueve, se derrite, así Allá, estamos. Medio bipolar la cosa. Pero claro. eso es normal, los inviernos se están poniendo cada vez más clementes acá en el hemisferio norte. Así que Perfecto. no hay Muchas ambiente gracias por navideño estar aparte de las luces. una vez más con nosotros, Nilsson, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bueno, si sienten por ahí algunos perros, son los perritos que también ladran, hartos ladridos, como ladran los políticos, como ladran las AFP, como, como ladra el sistema de salud y tantas cosas que ladran. También ladran los perritos, ¿no? Así es que esta noche vamos a conversar un tema que ya iniciamos hace 2 programas atrás, pero como es tan vasto y tan interesante, entonces vamos a continuar con esa parte primero. Enseguida vamos a hablar de algunas gotitas idiomáticas, en este caso la comprensión de lectura, y un dato que yo tengo que creo que es importante que lo conversemos, eh, referido a Nora Vincent, que es fue en realidad una escritora estadounidense con su obra, la más notable de sus obras, que se llama Self-Made Man, ¿no? Eh, que en el fondo es algo así como hacerse a sí mismo, hacerse hombre por sí mismo, una mujer, ¿no? Interesantísimo lo que ella hizo, la experiencia que vivió y que lamentablemente terminó mal, pero por problemas de tipo psicológico, más que bien, más que todo, ¿no? Lamentablemente, Nora, excelente escritora, Nora Vincent, se quitó la vida hace ya algunos años. Tenía 53 años, ¿ya? Self-Made Man, hombre hecho en sí mismo, es la obra más, vamos a decir, controvertida y que la hizo muy, muy famosa. También vamos a conversar, por supuesto, en las gotitas idiomáticas de la comprensión lectora. La comprensión lectora. Isaac, tú me estabas haciendo una seña en esta tertulia o yo te vi mal, ¿no? Ah, ya, ok, perfecto. Mira, hemos conversado, amigas y amigos, sobre el tema de la educación cívica y su importancia, porque juzgamos que es una temática, un tópico que nos compromete a todos y que es importante por muchas razones.
Primero porque hay que ser, para ser un ciudadano efectivo, eficiente en la sociedad, tenemos que conocer muy bien nuestros derechos y nuestros deberes. Derechos y deberes, ¿ya? Por lo tanto, cuando estuvimos hablando de este tema ya hace 2 semanas, repito, quedamos en que la educación cívica, claro, no solo se inicia en la infantilidad desde pequeñito, sino que también a través de la adolescencia y de la adultez, y siempre en realidad, porque para vivir en sociedad tenemos la obligación de ser eficientes y de ser solidarios y de vivir respetando las reglas de bienestar común, las reglas de respeto común, las reglas de lo que significa, por supuesto, la ética, tema que está absolutamente de moda en estos momentos, y yo diría que a nivel mundial, porque esto de la no ética o la antiética está lamentablemente atravesando prácticamente a todas las sociedades del mundo, al menos desde el Medio Oriente hacia acá. No quisiera yo en este momento comprometer ni expresar un juicio con lo que pasa con la ética y con los derechos ciudadanos en los países orientales, porque son muy distintos y, y nos dan muchas lecciones favorables a nosotros, los del occidente, ¿no? Estoy hablando concretamente de China, de Japón, ¿no? Que digamos que se rigen por otros baremos que nosotros lamentablemente no hemos sido nunca capaces de asumir y de poner en práctica. Amigas y amigos chilenos y no chilenos, donde quiera que ustedes se encuentren, gracias por seguirnos y pongan atención, por favor, porque nuestro objetivo a través de Alas de Libertad y en esta tertulia de los martes es precisamente empoderar, empoderar teóricamente a quienes, a nuestros conciudadanos, ¿cierto? Entregar algunas pistas, entregar alguna luz en cosas que no siempre son claras para que el comportamiento social sea eficiente y podamos en un momento dado entendernos con civilidad. Educar es muy amplio, por supuesto, y eso no compete solamente a la escuela, es un término general. El verbo educar obviamente compromete a todos y cada uno, no hay edad para eso, pero preferentemente, de manera sistemática, se ha implementado la educación cívica desde, vamos a decir, el primer ciclo al menos de enseñanza básica, ¿ya? Y de ahí para arriba. Hay países que han metido, han introducido la educación cívica en las constituciones, ¿ya? Lo que nos parece muy bien, que sea constitucional el vivir con educación cívica. Voy a dar primero yo una miradita general a la importancia que tiene la educación cívica para que enseguida nuestros queridos compañeros de panel puedan ir entregando sus puntos de vista al respecto. Uh, yo siempre tomo apuntes para, para lo que voy a decir porque, bueno, por respeto a la verdad y por respeto también a las fuentes de donde uno se provee de material, de información, ¿no? Um, la primera importancia que tiene en realidad, y perdone si repetimos un poquito lo que ya hemos dicho, es que la educación cívica forma a los ciudadanos enseñándoles sus derechos y responsabilidades, por supuesto. Enseguida, la educación cívica proporciona herramientas para la ciudadanía, empoderando a personas, grupos y comunidades. Luego, la educación cívica promueve valores fundamentales para la convivencia democrática,
tales como la tolerancia, decíamos, el respeto, la ética y la responsabilidad social. La educación cívica anima a los ciudadanos a participar en la vida política de su comunidad y o país. Contribuye a la formación de ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos con la sociedad. En resumen, la educación cívica es importante porque proporciona herramientas para la ciudadanía y así empodera a personas, como decíamos, a grupos y a comunidades. Además, la escuela, y esto es muy importante también, es un espacio ideal para para difundir, para la difusión de los valores éticos y de lo que es vivir educado civilizadamente, ¿no? Eh, la educación, ustedes saben, no solamente consiste en entregar conocimiento, ¿ya? También hay que entregar el desarrollo de los valores que son fundamentales para una vida para una vida en sociedad, ¿ya? Eh, Fíjese usted, la ciudadanía se ejerce y la educación cívica nos enseña a ejercer nuestra ciudadanía, es decir, a actuar de acuerdo a nuestros derechos, pero también a nuestros deberes para con los demás, ¿ya? Para ello es necesario entonces que tenga acceso a los, vamos a decir, ítems políticos, civiles, políticos y sociales, en realidad, ¿no? Eh, Don Thomas Marshall dijo claramente que uh, es necesario que tenga acceso a derechos, sí señor, pero a derechos civiles, a derechos políticos y a derechos sociales. Y a doña Hannah Arendt, que me pareció muy interesante, filósofa estadounidense, dice que la educación cívica debe extenderse también a la capacitación del ciudadano para participar de forma efectiva en los espacios públicos. Y yo quiero que aquí hagamos un poquito de hincapié, actuar de manera cívica en los espacios públicos. Sabemos que en este aspecto estamos muy al debe, ¿ya? Yo estoy muy de acuerdo con la señora Hannah Arendt, porque el respeto, por ejemplo, en los espacios públicos es en algunas sociedades, en algunos sectores de las sociedades prácticamente inexistente, prácticamente inexistente. Lo hemos comprobado, hemos viajado un poquito y por allí nos hemos encontrado precisamente con que se viola el respeto a los demás en cada gesto. Muchas veces un gesto viola la libertad y el respeto por los demás. Es importante sabernos comportar cívicamente en los espacios públicos. Si yo voy caminando y un individuo escupe cerca de mí, no está respetando mi espacio, no se está comportando como corresponde, en respeto por la otra persona. Los espacios que son públicos son eso, pues, nos pertenecen a todos. Y en ese sentido, la educación cívica juega un papel fundamental porque me va a decir qué es lo que yo debo y no debo hacer si quiero convivir en paz con mis convecinos, con los ciudadanos que viven conmigo. Primera ronda, a mis queridos panelistas, de esta introducción que estamos haciendo sobre la importancia de la educación cívica. Cualquiera de los dos, Nilson de Montreal o Isaac de Santiago de Chile. ¿Qué les parece? Vamos entonces introduciéndonos una vez más a este tema que es
tan importante, sobre todo por lo que estamos viviendo a nivel de valores y justamente casi a nivel mundial, occidentalmente hablando por lo menos. Adelante. Bueno, yo creo que como primera ronda puedo decir que es súper interesante todo ese análisis de que mencionaba de ciertos países justamente que están un poquito más a la vanguardia del respeto hablemos del respeto a los espacios públicos, pero uno de los elementos que tomó más espacio es lo que usted acaba de decir, maestro. Eh, yo creo que hay una multitud de factores que entran en consideración para tratar de entender un poquito el por qué un país es más avanzado que otro. Hay factores culturales, factores económicos, yo creo, eh, factores que pueden incluso tener relación con la religión, con la importancia que la religión pueda tener en una sociedad. Correcto. Vale. Estaba viendo una estadística justamente de eh, los países que han incorporado la educación física, física, cívica como prioridad en sus sistemas educativos. Eh, bueno, número uno aparece Finlandia. Sí, Finlandia es conocido por tener un sistema de educación, pero aquí estamos hablando de justamente cómo el sistema de educación aborda el tema. Creo que en el programa pasado lo mencionamos que esto sí, debía ser algo aplicado de manera transversal en las diferentes ramas, ¿recuerda? correcto, Aplicar en todo el tema del civismo y de la responsabilidad como ciudadano, todo lo que es derecho y responsabilidad. Y en Finlandia, las características son que bueno, la malla, digamos, curricular incluye habilidades como el pensamiento crítico, la participación ciudadana y los derechos humanos. Eh, el tema del pensamiento crítico es súper importante porque no son todos los sistemas de educación que van a estimular a los jóvenes para que opinen. Creo que lo mencionamos también en el programa pasado. Yo cuando me tocó ir a la escuela en Chile, estamos hablando básicamente de educación básica y una parte de la educación media, secundaria, no sé cómo se le dice ahora, eh, saliendo en dictadura y saliendo de la dictadura, la opinión del estudiante no contaba mucho, la verdad. O por lo menos con los profesores que a mí me tocaron. Tampoco quiero sí, eh, claro, decir que ningún profesor le da la palabra a su alumno, probablemente que es falso eso, pero nadie nos instó a desarrollar un pensamiento crítico, a dar una opinión y argumentar sobre todo esa opinión. Si volvemos a Finlandia, y aquí está el tema que mencionamos la semana pasada, el enfoque es interdisciplinario, correcto. integrando la educación cívica en materias como historia, geografía y ética. Un ejemplo, no sé, pues si estamos hablando de historia, si estamos hablando de geografía, analizamos diferentes pueblos, por ejemplo, la necesidad de integrar la educación cívica para entender mejor ciertos rasgos culturales en vez de pronunciarse de manera despectiva a tradiciones culturales que nos parecen quizás demasiado diferentes y hasta bárbaras, según la percepción que pueda tener de la cultura de uno. Y se fomenta mucho la participación de los estudiantes en proyectos escolares y comunitarios. Comunitario. Y lo que yo entiendo de esto es que todos los proyectos comunitarios son de sacar a los estudiantes de la escuela y hacerlos participar en actividades que no solo dan el beneficio de la comunidad escolar, sino quizás de un barrio, de un distrito, llámenselo como quiera. Entonces, exponer a los estudiantes a, por una parte, esa, ampliar el pensamiento, ¿no? Ampliar la interdisciplinaridad de aplicar la educación cívica, no solo en temas en el marco de un curso de educación física, sino que en todas las materias que puedan tener una relación con eso. Disculpa, Nilsson, eso justamente, precisamente lo que tú estás diciendo, creo que también lo mencionamos en nuestro último programa, esa educación se llama holística, ¿ya? Holística, exactamente. Holística, correcto. Entonces, ese tipo de approach, se puede decir, generalmente da como resultado una alta conciencia cívica y una fuerte, alta conciencia de las diferentes realidades que lo rodean a uno. Eh, y esa conciencia tiende a provocar también una mayor participación electoral porque la gente se siente más interpelada por lo que está en juego, digamos, a nivel social. Está Mm, también Suecia, que tiene algo parecido también, donde se enfatiza mucho el tema de la igualdad, la democracia y los derechos de los niños. Y a los estudiantes también se les incita a analizar problemas sociales y políticos en los diferentes niveles, no solo en la educación secundaria, sino desde chiquititos se les insta
obviamente la aplicación de esos problemas sociales va a estar modulada al nivel de comprensión del niño. Tampoco se le va a exponer a un niño muy pequeño a conceptos que son demasiado, pero que no significan nada para él. Eh, en Japón, aquí tenemos un caso que es un poco distinto. Japón, por supuesto, tiene una educación cívica que tiene que ver mucho con el respeto, la cooperación y el entendimiento mutuo. Y eso creo que es algo que también debe ser puesto, considerado por los sistemas de educación de Finlandia y de Suecia, pero la diferencia aquí, por eso que recién hablaba que es multifactorial, es que en Japón eh, la sociedad, siendo que Japón no es un país que es sumamente religioso como tal, existen sin embargo influencias culturales que tienen que ver mucho con el Shinto, con el confucianismo también, el confucianismo chino, que eso se pasó a Corea, pasó a Japón, influyó un área cultural bastante grande y son sociedades muy jerárquicas, mucho más que las sociedades occidentales. Para que nos acordemos, digamos, en el mundo occidental es más el individuo que prima sobre la comunidad, en Oriente es la comunidad que prima sobre el individuo. No significa que todo el mundo piensa en la comunidad antes de pensar en sí mismo, pero existe una tendencia a eh, tomar más en cuenta a la comunidad. Entonces existe un sentido de la comunidad que quizás es un poco más importante de lo que se puede eh, encontrar en Chile. Y también está el tema de que Japón es un país chico, ¿ah? O sea, es largo, pero no un país muy extenso comparativamente a Canadá, Brasil o Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para vivir en sociedad y para poner en práctica todo este tema del respeto en un espacio tan chico, con tanta gente, es importante que haya normas sociales que se establezcan para garantizar un vivre ensemble, la vida en comunidad de manera lo más armónica posible. Eh, el denominador común también de estos tres países, que son tres países con una economía muy desarrollada y también con un cierto, bueno, no un cierto, un nivel de bienestar bastante, de bienestar financiero bastante importante. Eh, lo que me lleva a pensar que es posible también que interesarse y considerar más estos temas de educación cívica tiene algo que ver con la satisfacción de necesidades de base. Una vez que las necesidades de base de uno, incluso más que las de base, están satisfechas, quizás es posible proyectarse de otra manera hacia Correcto. un poco más allá. Y bueno, en sí, y está Canadá, Singapur, etcétera, Alemania, Dinamarca, y, sí, y son también otro punto que me parece importante, y ahora y con eso paro de hablar de este momento, es que son países también donde existe gran multiculturalidad. Aparte de Japón, existe mucha multiculturalidad. correcto. Entonces, el énfasis que se le pone en la educación física, derechos, responsabilidades, diferentes realidades, responde en parte al hecho de que en el seno mismo de esos países hay diferentes comunidades con distintas culturas compartiendo y es importante también mantener una forma de orden y de respeto que considere esas diferencias. Correcto. Gracias, Víctor. Muy bien. Educación cívica. Sí, Cívica. Ya. Es fácil de confundirse con educación física, es física, verdad. también lo dije, Sí, me equivoqué. sí. Isaac, hola amigo mío, buenas noches. Una vez más, entre usted con toda la gama de sus opiniones en el primer punto, la primera intervención a esta tertulia. Y yo decía, entre educación física y educación cívica, vamos a terminar fortaleciendo la ética. La ética muscular. Claro. Estaba acordándome hace poco de una entrevista y estoy tratando de recordar exactamente dónde fue. Estaba mirando ahora en Google. Estaba recordando una entrevista de un tipo que decía cómo las condiciones materiales de las sociedades cambian radicalmente lo que es, en este caso, la cultura cívica. Y mostraba como ejemplo Hong Kong, me parece que es. Sí, me parece que es Hong Kong, aunque podría ser Singapur también, pero me parece que era Hong Kong. Donde la gente hasta hace 15 años atrás orinaba en las calles y nadie decía nada. Cuando vino el boom económico que significó una mejora y un avance y qué sé yo,
Puede ser también Singapur, porque en Singapur hubo un proyecto bien interesante que fue rescatar un río que que atraviesa la ciudad y que estaba extremadamente contaminado, y no solamente lo descontaminaron, sino que incorporaron a ese ambiente que estaban recreando familias de nutrias, y ahora tienen nutrias viviendo en el río y como que se recuperó un ecosistema natural. Entonces decía, cómo las condiciones materiales Mm, finalmente influyen en el comportamiento social, ¿no? sí, Para no hablar específicamente de cívica, digámoslo así. Eh, entonces, es muy interesante eso porque eh, en la medida, y nosotros lo hemos vivido en Chile, en la medida en que los países van aumentando su calidad de vida, van enfrentándose con estándares que son o autoimpuestos o impuestos desde afuera respecto de lo que sea la civilidad, ¿no? Y en ese sentido la educación cívica. Entonces, para ellos era muy evidente que los cambios sociales requieren cambios estructurales, y los cambios estructurales requieren eh, cambios en las condiciones materiales. Entonces, la medida en que los países van teniendo una mejor calidad de vida, una mejor infraestructura social, efectivamente empieza a suceder esto de que por un lado se van mejorando ciertos estándares, pero al mismo tiempo se van enfrentando con esos mismos estándares o autoimpuestos o impuestos desde afuera que tienen que ver con la civilidad y la democracia. Ustedes saben que Hong Kong ya no recuerdo cuánto tiempo ya llevan en sucesivas protestas por demandas de mayores grados de democracia, ¿no? Hay ahí un conflicto, eh, me parece que entre el gobierno de China y Hong Kong en cuanto a no solamente un tema de independencia, sino que de efectivamente tener estándares democráticos más altos, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la conciencia, ya, ese es un problema en Latinoamérica porque hay dos cosas ahí. Se confunde lo valórico religioso con lo ético cívico. Son dos cosas distintas. Lo valórico religioso viene de las religiones, es una oferta más dentro digamos, dentro del entramado social en donde las religiones pueden o no cumplir un rol importante, y en Latinoamérica tienen un rol bastante importante aún hoy, en donde les ofrecen un estándar de valores que son decía yo, valores impuestos o autoimpuestos. Eh, Eso por un lado. Entonces, hay ahí una confusión permanente entre valores religiosos y ética cívica, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, uno debería primero saber diferenciarlas, y al saber diferenciarlas también dividirlas, o sea, perdón, también especificarlas, porque como se ha demostrado, los cambios éticos en las sociedades no vienen por imposiciones religiosas, o no vienen por imposiciones de modelos de vida, sino que están dados casi únicamente por el cambio en las condiciones materiales. Si efectivamente tú cambias el Estado consigue cambiar las condiciones materiales de un país, el estándar aumenta inmediatamente. Inmediatamente, una cosa proporcional. ¿Por qué? Porque eso significa que hay intercambios, como tú decías, hermanito, en la medida en que la gente empieza a tener la posibilidad de salir, por ejemplo, del país. Eso Incorporar. implica, claro, Mm. eso implica intercambio de costumbres, de formas de vida, estándares, en el sentido de me quiero ir a vivir a tal parte porque sé que allá hay un estándar de vida que es bien distinto a mi país de origen, o empiezan estos intercambios de ideas, por decirlo así. Eh,
Claro, en la medida en que la gente tiene un buen servicio intercambio de realidades. claro, la gente tiene un buen, un buen sistema de transporte, un buen sistema de movilización, qué sé yo, si en los espacios públicos están habilitados los espacios para, qué sé yo, las necesidades básicas como orinar, qué sé yo, esto evidentemente cambia las costumbres. Y por lo Y tanto sin cambia pagar, la práctica ética. Claro, espero que sea sin pagar. Aquí en Chile claro, para orinar hay que pagar. claro. Claro. Entonces, el error que hemos estado cometiendo últimamente, como confundimos ética con valores, pensamos que los valores, o sea, perdón, que la ética es una cuestión de transmitir valores, de enseñarle a la gente a hacer o a tener un comportamiento X porque se le estima como un valor. Y la verdad es que eso no ha funcionado y no ha funcionado nunca en general, porque lo que hay ahí es un intento de coerción social en donde a la gente se le trata de cierta manera si es que se comporta de cierta manera. Y ya como hemos dicho, el cambio de comportamiento viene más bien dado por el cambio de las condiciones materiales. La gente entiende, en la medida en que va teniendo un mejor estándar de vida, entiende que tiene que cuidar, entiende el valor de las cosas en el sentido económico, no en el sentido valórico religioso, y va desarrollando una ética que se comporta de acuerdo a ese estándar de vida alcanzado, y por lo mismo, o al mismo tiempo, ese mismo estándar de vida va siendo desafiado, como decía yo, por el contacto con otras culturas y por la conciencia de que eh, la democracia como tal es perfectible y por lo tanto se pueden seguir ahondando estos mismos valores, sobre todo cuando están ligados a temas eminentemente culturales, porque otra de las cosas que sucede, por ejemplo, con Hong Kong, para seguir con el ejemplo, es que ellos sienten que han perdido mucho de su cultura, y hablando de su cultura como más local, ¿no? Estaba también leyendo a propósito de eso un trabajo que hizo la National Geographic, en donde existe efectivamente un conflicto entre la pérdida de cultura y esta cosa que es como que me parece, ¿ah? Hasta donde yo entiendo. El enfrentamiento con China tiene que ver también con esta cosa como que se va disolviendo el espacio cultural y ellos sienten que hay una imposición cultural desde China y hay un olvido por otro lado de sus propias tradiciones locales. Entonces, ahí es donde efectivamente también vienen los conflictos en cuanto al valor ético y por lo tanto a la apreciación o no de esos dos componentes éticos que están en la cultura. Yo no sé específicamente hasta dónde llega, pero como hemos visto en los últimos 10 años, por lo menos, Hong Kong ha estado bien bravo, por decirlo de alguna forma, dando la pelea por su identidad, Sí, por su noción de democracia y por el estilo o el horizonte de vida al que ellos aspiran a vivir, dada la condición material mejorada ahora, porque antes obviamente probablemente estaban más preocupados de comer que de tener cierto estándar más democrático o no. así es, tal cual. Vamos entonces avanzando ya para cerrar la base de lo que significa la educación cívica para que nuestros hermanos y hermanas, eh, especialmente de Chile y de Latinoamérica y quienes nos están escuchando y viendo, vayan teniendo mayor claridad de lo que significa, el significado profundo que tiene el comprender y el vivir en civilidad recibiendo esta educación cívica. La educación cívica conlleva necesaria, o sea, nos llevaría necesariamente a vivir en paz, a vivir en armonía y en respeto de los demás. Por eso es que es un elemento que debiera estar formando parte de todos los currículos educacionales, todos. Lamentablemente no siempre es así. A mí me gustaría
cerrar esta parte con un apunte que tomé. Dice, entonces se puede decir que el pleno ejercicio de la ciudadanía se relaciona con el disfrute de derechos civiles, políticos y sociales, y con la capacidad del individuo, o sea, del ciudadano, de participar en la vida política emitiendo sus opiniones e influyendo en las decisiones públicas. Es decir, que tenga participación de, ¿no? Esto es también como complementación a lo que apuntaba hace unos minutos yo, citando a doña Ana Arendt. Y por supuesto, la escuela es un espacio, vamos a decir, ideal. Cualquier nivel escolar es un espacio ideal, ¿no es cierto?, de socialización. Es un espacio ¿cómo dije? Socializativo para que la educación cívica allí empiece a sembrarse y a propagarse en el comportamiento real de los estudiantes. Es necesario decir, aunque duela, que cuando uno hace uso del transporte público, por ejemplo, se encuentra con comportamientos de incivilidad tan grandes que no solamente molestan, sino a uno como ciudadano le da pena el saber que comportamientos así de jóvenes, vamos a hablar básicamente de los últimos cursos séptimo, octavo de básica y los de enseñanza media en general, por supuesto hay excepciones, pero realmente tienen un comportamiento incivilizado, partiendo por el uso y abuso del espacio público, del espacio que les corresponde a cada uno, sobre todo en el metro, ¿verdad? Donde todo el mundo anda apretado en las horas pico, se llaman aquí las horas punto, con la mochila atrás, algunos sentados en el piso, sentados en el piso, no en la silla, y con las piernas estiradas. Y obviamente adornando todo esto como colofón, ¿verdad? Con un vocabulario que es desastroso, lleno de groserías, ¿verdad? Entonces, la educación es el espacio ideal para socializar. Y socializar implica necesariamente que yo tengo que respetar tus espacios, tu forma de ser, tu comportamiento va a depender del mío y viceversa. Es una mutualidad que tenemos que vivir cuando lo hacemos con las bases de una educación cívica eficiente. Eso por el lado del comportamiento en espacios públicos, por ejemplo, hay N ejemplos, desde luego, ¿no? Pero también es importante, y por eso es que en este programa vamos a ir dando gotitas idiomáticas por un lado y gotitas también de civilidad, de enseñanza o educación cívica. Hay mucha gente que es indiferente a sus derechos. Es un derecho, por ejemplo, el ir a elegir sus autoridades. Y mucha gente no sabe, como no sabe, se deja manipular porque tampoco lee, tampoco se instruye, tampoco tiene un espíritu de autocrítica, ¿cierto? Como lo conversamos la vez anterior, no saben, y como no saben, les es indiferente e indiferentes, y aquí se usa mucho la expresión no estoy ni ahí, ¿no? Eh, no saben la estructuración, la estructura de un gobierno, la estructura de una vida en sociedad, que hay gobierno central, los poderes que tiene el gobierno, en qué consisten cada uno de esos poderes, ¿no? Más abajo, el gobierno regional, en qué consiste, cuáles son las funciones del gobernador y toda su estructura. Y más abajo, las funciones del mini gobierno, ¿verdad? Porque las municipalidades, los municipios son mini gobiernos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los derechos y deberes de un alcalde? ¿Para qué sirven los concejales? Etcétera. Es decir, cuando la gente sabe eso, tiene educación cívica,
eficiente, eficaz, se compromete más, como decíamos hace un rato, en el desarrollo de su sociedad, de su comunidad, y se compromete a conciencia, con espíritu crítico, porque como ha leído, como ha escuchado, como ha, vamos a decir, ha participado en un análisis crítico, es capaz de dar opiniones con fundamento, con argumentación. La educación cívica, por supuesto, favorece enormemente a la democracia, la robustez. Maestro, Sí. tengo una pregunta, usted como guardián de la memoria en esta pantalla. Eh, ¿Usted ve o constata alguna diferencia entre la cultura cívica antes y después del golpe militar? Sí, de todas maneras. ¿Cómo lo percibe usted ese quiebre? Si se puede hablar de quiebre, en el fondo. Lo percibo como un asunto un tema lacerante, porque hiere el hecho de que, por ejemplo, no haya respeto ahora por la adultez, ¿no? Los jóvenes no respetan a los adultos, menos a los viejos, en general, por supuesto hay excepciones, pero en general no. Yo he podido comprobar, por ejemplo, que eh, cuando antes del golpe militar, el comportamiento que tenían los funcionarios estatales, por ejemplo, eran de respeto hacia el cliente y viceversa. Había allí una suerte de, eh, vamos a decir, estaban como una comunión. Usted es el señor, vamos a decir, empleado de tesorería, ¿no es cierto? Y usted es el cliente, el ustedearse, ¿no? Ahora es un tú irrespetuoso que ha perdido toda la significación del ustedeo, ¿no? ¿Verdad? Y simplemente cuando quieren te atienden, te están atendiendo, suena el teléfono, responden al teléfono y ahí quedas tú esperando, ¿no? No tengo esa respuesta porque ¿Ya? tiene que verse en otras oficinas, etcétera. Es decir, hay una suerte de después del golpe militar, Ujú. se produjo como un miedo de los que no somos uniformados hacia el otro lado, al que está al otro lado de la vereda, sea uniformado o no, pero tiene un puesto, y Entonces se ese instaló una puesto, forma de desconfianza absolutamente, al de nivel transversal, a porque en nivel el transversal. fondo mi pregunta apuntaba, bueno, también eso es lo que usted está mencionando, pero por ejemplo a nivel de la malla curricular educativa, digamos, del sistema de educación, eh, tengo la sensación, porque tampoco viví esos años pre-golpe de Estado, Sí, que quizás, bueno, el sistema educativo en América Latina está muy influenciado por el sistema francés también. La existencia de liceos en Chile también es otra de las manifestaciones de delicioso. esa influencia grande que tuvo. Y bueno, tradicionalmente, pues, Francia tampoco es un angelito y la sociedad francesa es lejos de ser perfecta, pero existe un enfoque en formar ciudadanos que están comprometidos con valores democráticos. Y es posible que durante la dictadura, bueno, como en la dictadura metió mucho la mano todo lo que es la malla curricular, me da la impresión que se fueron centrando más en los valores que eran promovidos por un régimen que en sí era muy autoritario, ¿no? Entonces pasamos de eh, una malla curricular que promovía por los principios básicos de los derechos y deberes ciudadanos y de manera más amplia sistemas de gobierno, historia política, a contenidos que iban más allá, que enfatizaban más en la obediencia, el orden, porque era justamente lo que la mentalidad que yo recuerdo era obedece, cállate, en otras palabras, sea ordenado, o sea, no permitía ningún desajuste a nivel de apariencia, nada, tenía que ser como ordenadito y sobre todo Sí. un enfoque acrítico, Ah, aún sí, menos un enfoque que le permitiera al estudiante, por ejemplo, cuestionar las decisiones estatales, o sea, las decisiones de la dictadura. Entonces, eso para mí que fue como un cambio importante. Y bueno, después llegó la transición a la democracia y
quizás había otras prioridades que reinstaurar un curso de educación cívica como la gente, digamos, en el currículum. Eh, entonces como que se perdió ese enfoque de formación ciudadana, digamos, como tal. correcto. Tengo entendido, porque estuve tratando de buscar un poco de información hoy día, y los cursos de educación cívica se reintrodujeron Sí, no hace mucho tiempo, ok. en 2016 en Chile. Sí, Justamente por las críticas de la falta de formación ciudadana en los jóvenes. Entonces el Ministerio de Educación introdujo un curso que se llamaba Asignatura de Formación Ciudadana, que era obligatoria. Y bueno, ahí volvimos un poco a los temas que son clásicos en sociedades occidentales como las que evocamos al principio, ¿no? Como democracia, derechos humanos, equidad de género, sustentabilidad y todo eso, con los mismos objetivos que se persiguieron desde siempre en ese tipo de sistemas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que también dentro de los desafíos que existen en Chile, por ejemplo, pero puede aplicarse a cualquier país de América Latina, existe la conciencia de que es importante avanzar en ese tema. Yo creo que las personas de los ministerios de educación saben, son conscientes de ello, pero la implementación de del currículum escolar, de la formación ciudadana, existe mucha diferencia entre las escuelas públicas, las subvencionadas, las privadas, porque el sistema educativo chileno es terriblemente desigual. Entonces, la implementación en sí no es óptima, no es la ideal, como para que eso se convierta en algo más perenne, digamos, en la sociedad. Eh, y también está el hecho de que la educación física dele con física, la educación cívica, perdón, me da la sensación que sigue enfocando en algo que es bastante teórico y abstracto, ¿no? Por ejemplo, no sé, por votar, ¿para qué votar? ¿Por qué es importante votar? Y aún no le ponen todo ese enfoque relacionado justamente con las realidades locales. Aplicar la teoría en cosas prácticas que les permitan a los estudiantes justamente eh, asimilar esos conceptos con ejemplos claros de la realidad que se vive en el terreno. Entonces creo que eso falta. Y bueno, yo no sé hasta qué punto todos los docentes estarán bien, tendrán todas las herramientas justamente para poder implementar esa reintroducción, digamos, de la educación cívica en Chile. Eso ya lo desconozco. Pero lo que sí me queda claro es que en Chile aún falta por ejemplo, que se organicen simulaciones de procesos democráticos. Aquí, por ejemplo, eh, ustedes me dirán si se hace en Chile, existe temas como las Naciones Unidas de los Niños. Se recrea en el fondo una asamblea de las Naciones Unidas o del Consejo Municipal, alcaldes, concejales, pero a nivel escolar para justamente incitar a los niños a participar, a desarrollar el sentido crítico, se simulan, o bien se hacen elecciones escolares, lo que es mucho más concreto para ellos, una elección de, no sé, delegado de una clase en un consejo escolar, porque también los estudiantes deberían tener voz en cómo una escuela se maneja. Eh, se les incita a votar, por qué es importante votar por un delegado de la clase, porque el delegado de la clase va a defender tus derechos, en fin, hay todo un tema ahí de implementación activa que no me da la sensación que eso aún existe mucho en Chile. Yo no sé si ustedes tienen datos como porque yo la verdad estoy hablando quizás de manera sin saber cómo son las cosas en realidad en Chile, pero es la sensación que me da. correctísimo. Creo que todos estos temas nosotros podríamos seguir in extenso, ¿verdad? Trabajándolos y con ello vamos también colaborando en la medida en que investigamos y podamos clarificar cosas para hacerlas común con nuestros amigos y amigas que nos siguen. Yo también lo dije la semana en el último programa, voy a ir dando gotitas y esas gotitas de civilidad las vamos a ir también conversando en esta tertulia, ¿ya? Pero va a ser progresivo, porque este tema es muy largo y es tremendamente necesario, ¿ya? Tenemos que nosotros desde aquí, desde nuestra tertulia también, incidir para desarrollar, especialmente en la juventud, el espíritu crítico, y no criticar así por banalidades,
No, claro, y la diferencia es justamente, la gente asume que criticar es algo malo y Claro, confunde los conceptos del espíritu crítico, va mucho más allá de una crítica que es implica negativa, análisis de todas es maneras. analizar, sopesar, se dice, sí, Sí, sopesar, comparar, sí, sopesar las cosas, ver los por y los contras y todo eso. exactamente. Y creo que hay un elemento que nos debemos mantener en mente cada vez que hablemos de este tema, sobre todo cuando comparamos otras sociedades, es que eh, en América Latina, y Chile está en el mismo piso, digamos, eh, existe mucha desconfianza en el sistema, muchísima desconfianza en el sistema. Y los países donde la educación física tiene más éxito en su implementación, generalmente son países donde los ciudadanos le creen más al sistema, porque es un sistema que justamente promueve una forma de equidad, de igualdad o de mejor repartición de los recursos país. Si vamos más allá de la plata, vamos a nivel de equipamiento urbano, equipamiento escolar. Entonces, eso también creo que ahí es donde quizás nos duele como sociedad, ¿no? La incapacidad crónica que tenemos en Chile, que tenemos uno de los índices de la repartición de la riqueza más malos en el mundo, esa incapacidad crónica que tenemos de, de- de- dotarnos de una mejor justicia de manera transversal en la repartición de los recursos. Eso creo que fue un papel fundamental Y a en eso yo apuntaba, hermanito, a eso yo apuntaba adelante con el cambio de las condiciones materiales, porque Material. no sacamos nada con decirle a una persona que esto es así o que debería ser así en realidad, porque el principio ético en la educación formal es el debería, como una especie de obligación, y tú no sacas mucho con explicarle a un chico que este es el sistema que tenemos y que hay que participar de las elecciones cuando tú ves en los noticiarios que la gente se roba la plata, que hay corrupción. O exactamente. sea, Vaya apuntada. exactamente, entonces las condiciones materiales no es simplemente el hecho de, como bien tú decías, tener un estándar socioeconómico alto, sino que en un sentido de justicia, de distribución justa de las riquezas de la nación. Entonces, quería agregar otro pelito a esta sopa, que es que Nos quedan estaba 2 minutos mirando, para vale, este tema. vale, estaba leyendo algunas notas por aquí, encontré un material bien interesante. De hecho, hay como un estudio respecto de la evolución de la educación cívica en Chile en los últimos 20, 30 años, una cosa así, teniendo cuenta también en base a la experiencia de la dictadura. Eh, y eso me lleva a pensar que hay otra cosa, hay otro pelo que hay que echarle a esta sopa, que es que los modos de relación cambiaron radicalmente a partir de la década de fines de los 90, de la década de los 90. Entonces, no es solo, no es solo considerar la falta o no de formación cívica, sino considerar que los modos de relación son incomparables. Es decir, yo no puedo comparar la manera en que se relacionaban las personas en la década del 60, cómo se les formaba, la educación que recibían, el nivel socioeconómico que tenían, con el mundo globalizado 2024. Ahí hay una brecha que Sin se duda, abrió, tremendo. que hasta el momento es el gran desafío de casi todas las democracias, porque finalmente lo que está aconteciendo es que la manera en que nos estamos relacionando cambió de tal manera que estamos entendiendo de muy diferente forma qué es lo que es una democracia, cómo nos relacionamos, cómo se activan las redes sociales en el sentido no de Internet, sino las redes sociales en el sentido de la comunidad, porque la comunidad ya no está solo en los espacios, en el espacio público físico. Hay otros espacios que son intangibles, que son virtuales, y en donde se desarrollan otro tipo de relaciones en donde la noción de autoridad, la noción de poder, la noción de respeto también cambió radicalmente y hay que hacerse cargo de eso, porque antes teníamos que
los padres, por ejemplo, eran los portadores eran las autoridades y los portadores de conocimiento. Hoy en día, 2024, los padres de esa generación ya no tienen la capacidad para apoyar el desarrollo educativo de esos jóvenes y por lo tanto van perdiendo autoridad, van perdiendo respeto, que antes estaba ligado solamente a la persona, digámoslo así, no a la persona, al rol. Los padres se respetaban por ser padres, las autoridades, el gobernador por ser gobernador, el presidente por ser presidente, qué sé yo. Ahora, todos esos roles se les ha minado, se les ha drenado esa idea de autoridad y han surgido ideas de autoridad y de poder y de relación que tienen que ver con, no, tenemos que mirarnos más bien de manera horizontal. Yo te respeto si es que tú usas tu cargo de manera ética, no porque seas el presidente de la nación, yo te voy a respetar. Si tú eres un presidente éticamente correcto, vas a recibir el nombre de presidente o lo que sea, diputado, congresista, carabinero, profesor, doctor, lo que sea. El respeto ¿Por se qué? gana, Porque entendimos, el respeto se gana. Ex- entendimos que el respeto se gana, entendimos que el respeto tiene que ver con eh, la capacidad de esa persona en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la relación, de tener un comportamiento ético correcto. Y lo digo a propósito de que en esta semana, y quiero terminar ahí, se supo del abuso sexual reiterado por parte de un profesor de una iglesia adventista, eh, padre, con hijos, profesor de teología, que llevaba abusando él y otras personas más por más de, no sé si 10 años, 8 años a una niña eh, de manera reiterada. Y eso nos enteramos esta semana. Entonces, te da para pensar entonces que los roles que antes nosotros creíamos que la autoridad estaba asociada a un rol, en este caso padre, en este caso profesor, en este caso teólogo, esto ya con la nueva conciencia, no. Para la Que faina. tú seas un teólogo, que tú seas padre, que seas un predicador, a Puede mí ser no un desgraciado me, sinvergüenza igual. no evita que tú seas un Claro, hijo de tu, claro. De tu ¿no? reverenda. Ah, Exactamente. sí, Hay que tenerlo ahí en cuenta. sí, sí, Bravo, sin duda. perfecto. José Martí dijo, la cultura os hará libres. Alguna vez hay que empezar a trabajar la... Porque esto que pasa, todo lo que ustedes están comentando, ciertamente ocurre, es la realidad. Eh, pero esto se reduce en gran medida porque ya la manzana, el cajón de manzanas, tiene muchas podridas que vienen de atrás. Hay que sacar esa manzana, hay que cambiar esa política, ¿no? Y para eso entiendo yo que la educación cívica es fundamental. Yo, ¿cómo me siento como ciudadano? Tengo que estar bien sentado como ciudadano, teniendo clarito, clarito, mis derechos y mis deberes. Aplicar los valores que son convencionales, ¿no? Y con ese convencionalismo valórico, sentarme para actuar en la comunidad de manera eficiente, respetando a los demás. Todo esto que nos está comentando Isaac, por ejemplo, que como que lo estamos lamentablemente normalizando, ¿verdad? Pero que antes que un sacerdote, un hombre, un padre de familia hiciera lo que está saliendo ahora, a uno como que uno lo consideraba inconcebible, justamente, ¿no? Y ocurre que ahora no, ahora ya es cada vez como, bueno, ¿por qué? Porque justamente no ha habido, o sea, la solidez valórica de la educación a través de los años no ha sido lo suficientemente eficaz, fuerte, ¿no? Y yo no digo fuerte en el sentido dictatorial, sino fuerte en el sentido de la bien fundamentado, que yo sea capaz de transmitir algo y tú tienes perfecto derecho de criticarme, de preguntarme y de establecer entre ambos
una situación concreta. Por ejemplo, estamos hablando de un valor. No se trata de imposiciones. Cuando yo hablo de fuerte, me refiero a tener claritos los objetivos y que intercambiemos. La sociedad democrática consiste en un intercambio de ideas y un respeto de ideas. ¿Qué es eso? Por eso es que nosotros vamos a ir poquito a poco lanzando en cada programa gotitas. Para mí esto es básico, porque regula, en el buen sentido de la palabra, del verbo regular, regula el comportamiento humano, y nosotros lamentablemente o felizmente vivimos en sociedad, no vivimos en una isla, ¿no? Yo dependo de ti, hay una interdependencia absoluta, y tú dependes de mí, así como dependemos también de la naturaleza. Vamos a ir dando gotitas entonces a través de nuestros programas. Y ahora quiero proponerles eh, que me den una reflexión, pero lo más breve posible, pero interesante, porque ustedes, los dos, siempre están haciendo aportes muy trascendentes, muy trascendentes. A mí me interesa mucho, me interesó muchísimo Nora Vincent, lo que ella hizo, la experiencia que ella hizo, y me gustaría saber, repito, lo más breve posible, qué piensan ustedes cuando una mujer quiere saber cómo piensa el hombre, quiere meterse en lo posible en la mentalidad de un varón para comprender mejor su comportamiento, sus reacciones de ese varón, lo que ese varón siente, lo que ese varón necesita explayar, el cúmulo de cosas tradicionales, tareas tradicionales que se le han ido inculcando al hombre, como por ejemplo el hombre no debe llorar, por ejemplo, etcétera. Ella, escritora y filósofa, se preguntó, ¿es que el hombre será muy distinto a la mujer? ¿Cómo puedo comprobarlo en su rasgo interno, en su emocional? Y se disfrazó de hombre. Se disfrazó de hombre, oye, con todo lo que los hombres hacen. No sé si alcanzó eso, por ejemplo, a las cosas íntimas como la masturbación, pero ella jugaba fútbol, discutía, se agarraba a puñete limpio, ¿no? Eh, Usaba el vocabulario de los hombres, vivió 8 meses en esa gran tarea, ¿no? Y tanto así que le llevó a escribir el libro que comentábamos, Self-Made Man, o sea, el hombre hecho a sí mismo, para sacar conclusiones que a ella le llevaron incluso a establecer, le llevaron a adquirir un quiebre emocional tan grande que se suicidó a los 53 años Eh, en Suiza, ¿ya? es una historia Porque que yo ella no, comprendió que el hombre es tan feble, es tan débil en un momento dado como la mujer, incluso más. Convertirse en hombre. Una mujer convertida en hombre, disfrazada de hombre para saber cómo es un hombre interiormente y convivió con ellos por 8 meses. ¿Qué piensan ustedes, por favor? ¿Qué les parece bueno, en primer lugar no tenía idea de esta escritora ni de la experiencia que ella realizó, ¿no? De vivir 8 meses como hombre. Primera reacción que podría manifestar es que me parece que el ejercicio en sí es interesante por un tema de ampliar quizás la comprensión de lo que es el ser humano. Creo que la inversa sería interesante también, que un hombre viviera la experiencia, por ejemplo, o que todos los hombres pudieran por lo menos tratar de ponerse un poco en el pellejo de lo que significa vivir como mujer y lo que significó en las diferentes épocas también ser mujer, ¿no? Eh, básicamente por un tema de empatía, pero creo que lo que hizo ella en relación al hombre también tiene su importancia porque básicamente yo no creo que seamos muy distintos, hombres y mujeres. Ya,
Al contrario, yo creo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Sin embargo, hay condicionamientos sociales y ahí Sí. llegan un montón de factores religiosos, culturales, las tradiciones, en fin. Y hay influencias también que hacen que el hombre, por ejemplo, no llore, que el hombre tiene que ser competitivo, que tiene que ser protector, y que el hombre no necesita, por ejemplo, sobre todo, no necesita llorar, que puede manejar sus emociones solo, que no necesita ningún tipo de apoyo emotivo, emocional. Entonces, el resultado del hombre, bueno, la definición que se da hoy en día de la masculinidad tóxica es una masculinidad que se ha infusionado durante una gran parte de la historia humana, ¿no? Entonces, yo creo que en ciertas sociedades, por ejemplo, aquí se habla mucho del hombre rosa en Quebec, y eso no es nuevo, eso no tiene nada que ver con los movimientos sociales recientes por ejemplo, Me Too, o de tratar de luchar contra el patriarcado. Esto viene del año 70, donde el hombre quebequense dejó de ocupar ese rol, bueno, la mayor parte de los hombres dejaron de ocupar ese rol clásico, digamos, del hombre, y se llegó a una sociedad un poquito más equilibrada a ese nivel. Eh, pero creo que el ejercicio es interesante como tal, es un ejercicio de empatía en el fondo, de comprensión, de curiosidad intelectual, Correcto. de tratar de entender lo que pasa. No sé por qué ella se suicidó, la verdad. No sé si lo hizo porque en el fondo entendió que no había manera de lidiar con la masculinidad, con la definición de masculinidad que existe ahora. No sé qué le llevó a suicidarse, la verdad, pero el ejercicio me parece interesante en sí. Creo que todos deberíamos hacerlo por lo menos de manera mental en ciertas circunstancias. Lo que yo leí es que ella, bueno, por supuesto yo no he leído el libro. Ahí debe estar muy bien explicado la problemática, sus conclusiones y qué significaron para ella esas conclusiones, de qué manera le afectaron emocionalmente, ¿no? Le afectaron en su aparato psicológico, ¿no? Que es probable, dice lo que yo leía hoy, es probable que producto de esa experiencia ella no haya quedado bien mentalmente. Ojo, fue un suicidio, ¿cómo se llama eso? Suicidio asistido. Asistido, un Sí, suicidio asistido, ¿ya? sí, Ya. O sea, tampoco llegó y pum el balazo o como fuera, no, asistido, o sea, sí. sistemático. Ella La muerte sabía lo que víctima. estaba haciendo y quienes le colaboraron también lo sabían. Interesante, eso, muy interesante ese fenómeno. Ella dialogó con los hombres a mismo nivel, entonces que aprendió y conoció al ser humano, hombre masculino, más profundamente que, no voy a decir ninguna, pero que la mayoría de las mujeres no conocen. Como nosotros no conocemos también íntimamente a las mujeres y todo eso para atrás es interno. Isaac, ¿Qué me parece? Es bien polémica, ella es muy polémica, para empezar. Ella tiene una polémica personal. Ella es lesbiana, perdón, ella sí, era lesbiana, escribió el libro, y esto es lo que se conoce como periodismo encubierto, escribió el libro en el 2006. Y ya, luego de eso hizo otro libro que se llama Voluntary Madness, y ahí también se metió en el tema de los pacientes en hospitales psiquiátricos o con enfermedades mentales. Y yo creo, y bueno, la conclusión es que, obvio, los médicos que tratan mal a los pacientes y todas las violaciones había y por haber en cuanto a la atención de personas que sufren enfermedades mentales. Escribió dos novelas después y, como bien decía el maestro, solicitó el suicidio asistido en el 2022, 22, sí, en el 2022 en Suiza, que en es el Suiza, único sí, país, sí. tenía Y 53 sí, y parte de su polémica tiene que ver con que eh, se consideraba a sí mismo libertaria y eh, dentro de su postura ideológica rechazaba a las personas transgénero y también
rechazaba, digamos, de manera radical el multiculturalismo. Había una idea ahí también media racista No entre sus creía entre los cosas. transgéneros. Sí. Entonces, a mí me parece curioso de parte de ella, me parece interesante como un ejercicio, pero me parece curioso de parte de ella porque yo creo que debe rondar por entre el 60, no más, yo creo como entre el 70 y el 80% más o menos. No. De todo el trabajo académico, sea en medicina y ya sea en el área que se te ocurra de la medicina, está escrita, pensada y observada por hombres. Entonces, meterse primero siendo lesbiana, meterse en un club de hombres para poder entender a los hombres, ya me parece extraño. Es como, sí hay cosas que el hombre moderno está sufriendo, porque evidentemente le están quitando el piso del machismo, ¿no? Y eso les afecta radicalmente porque la masculinidad está construida sobre el machismo. Entonces, las conclusiones del libro son varias, son interesantes. Hay algunas que en realidad vale la pena como abordar, pero hay otras que francamente es como, ¿será que realmente los hombres son tan desconocidos cuando el 80% del desarrollo del conocimiento está hecho para y observado por hombres? Solo por poner un ejemplo, hasta hace no muy poco, la forma en que se trataban los infartos cardíacos eh, eran pensadas, observadas solo en hombres. Y las características de un infarto en una mujer son radicalmente distintas que las de un hombre. Entonces tú te podrás imaginar que si una mujer está teniendo un infarto y su sintomatología es diferente a la del hombre, y solamente se ha educado a los médicos para atender la sintomatología de los hombres, No logra advertirlo. exactamente. Entonces, me parece interesante y controversial su trabajo en general. Sí. Dicen que ya en la última parte de su vida, hay un libro que escribió que lo catalogaron como un libro de una novela de terror oscura. Al Sí. parecer ella Terror entró en un oscuro, proceso como satánico, depresivo diabólico, y más o menos. más o menos. Entonces me imagino que tiene que ver con todo este conflicto que le tiene que haber generado su propia identidad sexual en un entorno que probablemente ya sentía que no era tampoco, porque dice que después de estas incursiones periodísticas encubiertas, ella sintió que habían cosas que de ella, a los hombres les parecían muy masculinas, y lo que Sí, ella pensaba que era masculina en sí, los hombres lo encontraban muy femenino. femenina. Entonces, tratar de encajar dos ideas que son muy, muy distintas en tu propio estructura psicológica, yo creo que tiene que haber sido muy fuerte. Entonces es una figura controversial dentro del periodismo encubierto y bueno, yo creo que su libro tiene que haber dejado alguna reseña importante respecto de cómo se hace ese ejercicio. Porque después eso se convirtió, ya pasado el 2010, eso se convirtió en una moda y hasta se hicieron reality en donde los dueños de empresas internacionales se disfrazaban de pobres, se disfrazaban de trabajadores para conocer mejor a sus trabajadores, lo que me parece que es una cosa muy bizarra, por decirlo así. Pero sí, indudablemente es una cosa controversial. De cualquier manera, es un comportamiento humano que al mismo tiempo de ser un comportamiento humano. De hecho, ella se casó, ¿ah? Pero duró muy poco su matrimonio. Eh, Ujú, Qué sé yo, un suspiro, decía más o menos, el matrimonio, una duración de un año, año y medio, ¿no? ¿Sí? Pero casada, por supuesto, con una mujer. Ahora, ella se atrevió a hacerlo. Yo eso lo valoro. ujú, Dijo, tengo estas dudas y lo voy a hacer. Y lo hizo, de tal manera que, como tú explicabas, Isaac, recién, eh, las mujeres la encontraban, eh,
demasiado marimacha y los hombres demasiado femeninas. Cuando ella actuaba como hombre, ¿no? Había ahí como una especie de contraposición. Interesante esa conducta humana y esta señorita o señora lamentablemente se murió o bien habría que leer el libro, a lo mejor ahí, como decíamos, podrían estar las razones por las cuales eh, cómo ella fue evolucionando su psicología, su emocional, para llegar a convencerse de que tenía que quitarse la vida. Doña Nora Vincent, Nora Mary Vincent, escritora y también filósofa y trabajó en el periodismo también. eh, Y en Londres, sí, fue columnista de varias, y columnista de de varios muchísimas periódicos revistas importantes, la verdad. interesantes, correcto. Mm. Y, estimados míos, a mí me queda la gotita. Que lo que hice, ¿aló? Te No, si escucho. estamos escuchándolo, maestro, está todo bien. Ya, ¿por qué yo no me veo? Bueno, no importa que no me vea yo. Ustedes me ven ahí, los amigos de afuera también, seguramente, eso es lo que vale. Eh, yo quería, fíjese, que la primera gotita de este programa, de este año, fuera sobre la comprensión lectora de los chilenos, ¿ya? Es un tema tremendamente amplio también, pero muy, muy, muy importante. De manera que yo lo voy a continuar en el próximo programa porque ya estamos, se nos terminó el tiempo. Simplemente decir que, por ejemplo, el 84% de los chilenos no demuestra una comprensión adecuada de textos largos y complejos si el contenido no les resulta familiar. Es decir, esto no me interesa, por lo tanto, comprenderlo o no comprenderlo me da lo mismo. En el fondo eso es que veo, ¿no? Los lectores entre 15 y 34 años comprenden mejor leyendo que los de 35 hasta los 65 años. Eso dicen las estadísticas, ¿ya? La comprensión lectora es más que leer palabras, por supuesto, amigas y amigos. Por supuesto que sí. Implica, como decía recién Nilsson de Montreal, implica analizar, sintetizar y evaluar la información presentada. Qué duda cabe, ¿verdad? Esta habilidad es fundamental para formar opiniones sólidas, tomar decisiones informadas y finalmente navegar con éxito por el complejo paisaje digital. Esto último está tomado se llama Cepiums, que es un grupo de estudiosos que trabajan con el idioma. ¿Ya? Me parece muy, muy bien. Eh, la forma en que terminan esta habilidad, dice, es fundamental para formar opiniones sólidas, tomar decisiones informadas y finalmente navegar con éxito por el complejo paisaje digital. Ahí donde yo soy casi analfabeto. En el próximo programa vamos a conversar en la gotita esta, que va a ser un goterón, sobre beneficios de la lectura, ¿ya? Y los tipos de lecturas que existen. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por la sintonía. Espero que nuestro programa, una vez más, les haya resultado de interés. Vamos a ir también dando gotitas de educación cívica en digamos, en los programas, en los temas centrales que vayamos desarrollando posteriormente. Maestro, Me cabe, sí, una preguntita. sí, Los próximos martes son 24 y 31. sí. Entonces, ¿Qué ya haremos? no vamos a encontrar nada más que en 2025. Definitivamente, porque nuestro compañero Luis también tiene vacaciones, así que vamos a tener que Claro, hablarlo por interno pero probablemente no sea 2025, sin duda. claro que sí. Vale. Muy, muy interesante y muy pertinente tu observación, Isa y Nilsson. Correcto. Ya sí, nos vamos a encontrar entonces el próximo año. El próximo año, pues. Claro. No me Eh, queda ah, más que enviarle un abrazo tremendo a todos sí, para en ocasión de las fiestas.
de las vacaciones para muchos y bueno, que el 2025 sea un año de soluciones colectivas, Correcto. aunque la verdad no estoy creyendo mucho en lo que estoy diciendo, pero es lo que espero, definitivamente. Muchas gracias. Yo les agradezco profundamente a ustedes, como siempre, mis panelistas, que están al cateo ahí, muy atentos y con sus asertivos comentarios. Gracias. Les abrazo Muchas a gracias a Nilson todos, de un abrazo. Montreal, a Isaac Emerson de Santiago de Chile. Les deseo también lo mejor, que se realicen y que continúen realizándose en los objetivos que se han forjado para sus vidas. El agradecimiento para nuestro coordinador, gracias a quien salimos al aire, eh, a nuestro Luis Morales Trujillo. Un abrazo para él, su familia, y para ustedes, pues, amigas y amigos que nos siguen a través de El Potevillano, que comparten nuestra tertulia en estas alas de libertad, que están siempre pensando en entregar alguna información que sea de utilidad para vivir un poco mejor. Se les quiere, se les respeta y se les invita para el mes de enero de 2025. Felicidades. Hasta siempre, amigos. Felicidades, muchas gracias. Felices fiestas. Felices fiestas.